Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Estamos en la sesión 6 del curso de Python y hoy vamos a trabajar con ficheros y concretamente con ficheros de texto. Existen dos tipos de ficheros, los ficheros binarios y los ficheros de texto. Los de texto son aquellos que cuando les abrimos, cuando les clicamos por ejemplo, con el Notepad, podemos ver que contienen caracteres de texto, es decir, son inteligibles para las personas. Mientras que los ficheros binarios son aquellos que cuando los abrimos no entendemos nada, no podemos interpretar lo que hay porque realmente es eso, tienen una secuencia binaria de unos y de ceros. En esta sesión trabajaremos, como digo, con ficheros de texto, veremos las operaciones más habituales que son la apertura, la escritura, la lectura y el cierre, y los ficheros binarios que son un poquito más complejos los dejaremos para otra ocasión. Bien, estamos en el ejercicio 601 y hasta ahora hemos estado trabajando con objetos que se almacenan en memoria RAM. Como sabéis, la memoria RAM es una memoria volátil. Esto quiere decir que si se apaga el equipo, si cerramos el equipo, pues los datos que contenga la memoria RAM se pierden. Con lo cual, si queremos almacenar de una forma duradera los datos que generamos, no nos queda otra que guardarlos en ficheros. Existen distintos tipos de ficheros, como os avanzaba, en función de cómo los codifiquemos, podemos hablar de ficheros de texto o de ficheros binarios. Entonces, repito, en este curso vamos a trabajar, tomároslo como una introducción a los ficheros, vamos a trabajar con los ficheros más sencillos, que son los ficheros de texto. Cuando os digo ficheros de texto, no penséis, no necesariamente tiene que ser un fichero que tenga la extensión TXT, es decir, podemos darle cualquier extensión. Por ejemplo, los ficheros CSV son ficheros de texto e incluso podríamos inventarnos la extensión que queramos. Lo importante, la clave de un fichero de texto es que está codificado utilizando la codificación AXT o Unicode. Como os decía, veremos las operaciones de apertura, de lectura, de escritura y de cierre de ficheros de texto. Para realizar la apertura de un fichero de texto tenemos que seguir esta sintaxis. Crearemos un objeto al que llamaremos, por ejemplo, fichero, y llamaremos a la función nativa open, a la que le pasamos dos parámetros, como primer parámetro file, ¿de acuerdo? Y como segundo parámetro mode. File simplemente será la ruta, es decir, una cadena con la ruta y el nombre del fichero que queremos abrir. Y luego está mode, que será el modo de apertura. Tenemos 4 modos de apertura. Si ponemos R, significa que queremos abrir el fichero en modo lectura, en modo read. Por cierto, es el valor por defecto, ¿de acuerdo? Si no lo pusiéramos por defecto, el fichero se abriría en modo lectura. Evidentemente, la función open con el parámetro read dará un error si el fichero no existiera. Otra forma de abrir un fichero es con el modo append, el modo adicionar, ¿vale? Entonces lo que haría sería abriría el fichero, si existe, ojo, en modo adición, para poder añadir caracteres. Y importante, en caso de que el fichero no exista, no da error, sino que lo crea. El siguiente modo de apertura sería el modo write, W, y abre el fichero en modo escritura. ¿Esto qué quiere decir? Que si el fichero ya existe, lo vamos a perder, lo va a sobreescribir, va a machacar el contenido que hubiera, y si no existe, lo crea. Y el último modo de apertura sería el modo create, con el parámetro X, que lo que haría sería crear el fichero, ¿de acuerdo? Y si existe, va a dar un error. Y en cualquiera de los casos, la función open me va a devolver lo que llamamos un file handling, es decir, un objeto manejador de fichero, que es el que tendremos que conservar. Por tanto, ese file handling lo conservaremos en la variable, en este caso en la variable fichero, porque no lo podemos perder. Si perdemos el file handling, ya no podremos trabajar con ese fichero. Otra operación que podremos realizar con un objeto file handling, la lectura. Entonces, llamando al método read, que hará, leerá el contenido entero de ese fichero de texto. Otro método que tenemos es el método readline, que lo que haría sería leer la primera línea del fichero. Si volvemos a llamar al método readline, leería la segunda, y así sucesivamente hasta llegar al final del fichero. Luego tendríamos el método readline y le pasamos un parámetro, lo que haría sería leer cierto número de caracteres del fichero. Tenemos otro método que es readlines, que lo que hace es devolver una lista con todas las líneas de texto que contenga el fichero. En cuanto a la siguiente operación que podemos realizar con un fichero de texto sería la escritura, y tenemos dos métodos de cualquier objeto file handling, que serían el método write, al que le pasamos un parámetro que sería la cadena que queremos escribir en el fichero de texto,
Y luego el método writeLines al que le pasamos una lista, y lo que haría sería escribir toda esa lista que le pasemos en el fichero. Y por último, la operación de cierre. Bien, es cierto que aunque Python acaba cerrándolo automáticamente si pasa un tiempo prudencial y detecta que ya no estamos trabajando con un fichero, lo ideal es que nosotros como programadores, una vez hayamos terminado de operar con él, es decir, una vez hayamos terminado de leer o de escribir, que manualmente lo cerremos. Bien, pasemos a lo interesante, que es el código. Aquí vamos a ver una lectura de ficheros de texto. Como os decía, creamos la variable fichero a la que asignamos la llamada al método open. La ruta y el nombre del fichero. Bueno, no os lo he dicho, yo tengo aquí una carpeta ficheros, que os recuerdo podéis crear cualquier carpeta poniendo sobre el nombre del proyecto new y directory, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo aquí puedo crear un directorio que se llama Borrame, y dentro de Borrame pues ya podéis crear los ficheros que queráis. Y si nos vamos a la carpeta de este proyecto, como podéis ver, la carpeta 06 ficheros, veis que dentro se me ha creado la carpeta Borrame, y dentro de Borrame pues ya podríamos copiar los ficheros que queramos o incluso crearlos desde aquí. Como podéis ver, aquí tengo la carpeta ficheros, y lo que hay dentro de la carpeta ficheros lo puedo ver tanto aquí como aquí. Bien, pues borro la carpeta que acabo de crear. Y como os decía, he creado antes de comenzar el proyecto la carpeta ficheros, el directorio ficheros, como lo queráis llamar, y dentro tengo 3 ficheros de texto. Os decía, el primero le he puesto de extensión txt, el segundo le he puesto la extensión dodo, ¿de acuerdo? Me la he inventado, y el tercero tiene la extensión txt. Los podemos abrir, ¿de acuerdo? Para que veáis, el primero tiene 4 líneas de texto, el segundo también tiene líneas de texto. No hagáis caso a esto, ¿de acuerdo? Estos son acentos, esto sería la acentuada, esto sería la ñ, no os preocupéis, ¿de acuerdo? PyCharm lo detecta así. En realidad, si lo abrimos desde aquí, por ejemplo, con el Notepad, veis, lo detecta bien. Por cierto, mirar el Notepad++, ¿de acuerdo? Que es un editor de texto avanzado, ya que sale, para que lo veáis, CRLF en realidad es el salto de línea. Son caracteres ocultos que de normal no vemos. De hecho, aquí tengo una opción para ocultarlos. Pues bien, quedaros con que esto es el salto de línea, equivaldría al contrabarra n, ¿de acuerdo? Esto es retorno de carro y salto de línea, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que utiliza el programa, estos caracteres ocultos, para saber cuándo, lo que utiliza Python para saber cuándo tiene que saltar, cuándo ha llegado el final de línea. Lo que pasa es que, como insisto, nosotros no lo vemos. Bien, y finalmente pues aquí tenéis el contenido del fichero pruebas.txt con 2 líneas de texto. Volviendo a nuestro código, pues vamos a empezar con los ejemplos para ver qué ocurre. Bien, pues voy a abrir el primer fichero, que sería este, el fichero 601.txt, y lo voy a abrir en modo R, en modo lectura. Recordar que en modo lectura daría un error si el fichero no existiera, pero como existe va a ir todo correcto, ¿de acuerdo? No voy a tener ningún error. Entonces ahora lo que voy a hacer es, llamando a la función print, voy a pasarle el objeto. Recordar que lo que devuelve open es un objeto file handling, como por decirlo así, un puntero que estaría apuntando a ese fichero que tenemos guardado en el disco duro. Entonces, utilizando el objeto fichero y llamando a su método read, ¿qué hacemos? Pues vamos a leer todas las líneas de ese fichero y las vamos a mostrar por pantalla. ¿Veis? Aquí tenéis el contenido del fichero y aquí me muestra todo el contenido de ese fichero. Lo he acabado leyendo y cuando ya he terminado de operar con el fichero, lo cierro llamando al método close. Bien, vuelvo a abrir nuevamente el fichero x0601.txt, lo vuelvo a abrir en modo lectura, vuelvo a almacenar el file handling en la variable fichero y ahora voy a utilizar otro método de los que podemos usar con los objetos file handling, que es el método readLine. Recordar que readLine lo que hace es leer una línea, es decir, lo llamo una vez, me leerá la primera línea, lo llamo otra vez, me leerá la segunda línea, y así sucesivamente hasta el final del fichero. Pues veis, la salida es la misma, solamente que hemos ido leyendo línea por línea. ¿Qué ocurriría si volvemos a llamar al método readLine para que lea otra línea? Bien, pues nada, no se produce
no se produce ningún error. Es decir, él llega al final del fichero, ya sabe cuál es el final del fichero, por mucho ya que llamemos al método readline, no se va a producir ningún error. E insisto, cuando ya hayamos terminado de trabajar con el fichero, llamamos al método close y lo cerramos. Bien, siguiente ejemplo, volvemos a abrir el fichero 0601txt en modo lectura, almacenamos el file handling nuevamente en la variable fichero y ahora llamando al método readline vamos a leer, pero esta vez no vamos a leer línea por línea, vamos a leer los caracteres que a nosotros nos interesen. Por ejemplo, aquí vamos a leer de la primera línea los 3 primeros caracteres, luego el carácter siguiente, que sería la E, y luego los otros 3 caracteres. Como veis, hemos estado todo el rato dentro de la misma línea, pero esta vez hemos leído los caracteres que a nosotros nos interesaban. Y cuando ya hemos terminado de trabajar con el fichero, lo cerramos llamando al método close. Bien, volvemos a abrir nuevamente el fichero 01txt en modo lectura otra vez, almacenamos nuevamente el file handling en la variable fichero y ahora llamamos al método readlines, ¿de acuerdo? Recordar que readlines lo que hace es leer de golpe todas las líneas de texto que contenga el fichero y lo almacenamos en líneas. De tal manera que si mostramos lo que sería el contenido de la variable líneas, aquí lo vemos. Como veis que ha hecho readlines, ha generado una lista, ¿de acuerdo? Donde cada línea es cada línea que había en el fichero ha pasado a ser un elemento de dicha lista, es decir, la lista contiene 4 cadenas de texto. Y mirad lo interesante de la salida, línea 1/n, línea 2/n, línea 3/n y línea 4, es decir, si abrimos el fichero con el Notepad, veis línea 1/n, línea 2/n, línea 3/n y línea 4. Aquí es el final del fichero. ¿Por qué os cuento esto? Porque si alguno de vosotros abrís el fichero o generáis el fichero con un editor normal como el Notepad de Windows, veréis solo esto y os puede llegar a confundir el decir, jolín, porque solamente si en la primera línea tengo línea 1, aquí veo un /n, igual que en la línea 2, igual que en la línea 3, que sepáis que es por eso, ¿vale? Que hay caracteres ocultos que realmente no se ven, pero están ahí. Bien, y ahora lo que hacemos es que vamos a recorrer esa lista líneas con el bucle for y en cada ciclo almacenaremos los elementos de la lista en la variable línea y la mostraremos, ¿de acuerdo? Así que ahora vamos a mostrar pues cada elemento por separado, como podemos ver aquí. Siendo también interesante, fijaros en lo que hace el print. El print solamente me muestra por pantalla caracteres imprimibles. El /n no es un carácter imprimible para Python, así que no lo muestra. O sea, está en nuestra cadena, pero realmente al mostrar el correspondiente elemento en cada ciclo, fijaros que no muestra el /n. Bien, continuamos viendo lo que sería la operación de escritura en ficheros de texto. Ahora vamos a trabajar con otro fichero, vamos a abrir el fichero pruebas.txt, ¿de acuerdo? Que lo tengo aquí, esta sería la ruta. Por cierto, no lo he dicho, estamos trabajando con rutas relativas todo el rato. Todo lo que tengáis que crear, lo creáis dentro del proyecto, todas las carpetas o los ficheros que tengáis que crear, los creáis dentro de vuestro proyecto. Y de esta manera tendréis menos problemas, porque si movéis toda la carpeta, todo el proyecto entero, no tendréis problemas. Lo que si crearais la carpeta o el fichero fuera en otra unidad y demás, podría daros problemas. Entonces mi consejo es que os creéis todo dentro del proyecto y de esta manera simplemente lo único que tenéis que poner es el nombre de la carpeta. Fijaros que aquí no pongo ni letra de unidad ni nada, el nombre de la carpeta y luego doble contrabarra y ya directamente pues el nombre del fichero. Eso sería una ruta relativa. Bueno, pues abrimos el fichero pruebas.txt en modo escritura, ¿de acuerdo? Con el parámetro w y recordaros que si no existe lo crea y si existe lo machaca. Bien, en este caso, si nos vamos al fichero pruebas, ¿de acuerdo? Este es el contenido que tiene ahora mismo. Evidentemente, cuando vuelva a ejecutar, lo va a perder. Se va a perder, pero nuevamente lo va a escribir, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a volver a ver nuevamente. Ahora utilizamos el método write del objeto file handling y le pasamos la cadena que queremos, el contenido que queremos escribir, y cuando ya terminamos de realizar la operación cerramos el fichero. ¿Qué es lo que se ha creado? Pues como os decía, el fichero pruebas, ¿veis? Contenido a escribir, más contenido a escribir, sigo escribiendo. Por cierto, no os quiero confundir, veréis que el fichero tiene más caracteres de los que acabo de añadir. Claro, es que la cadena contenido a escribir es la que se me ha creado
con este código, ¿de acuerdo? Se creó hasta aquí. Y luego si analizamos el siguiente código, veis que vuelvo a abrir el fichero pruebas.txt otra vez, pero ahora ya no lo abro en modo lectura, lo abro en modo adición, en modo append. Con lo cual, si no existiera lo crearía, pero como ya existe, lo que hace es que lo abre en modo adición. Por ello, cuando vuelvo a llamar al método write y le paso la cadena más contenido a escribir y luego la cadena salto de línea sigo escribiendo, eso es lo que se escribe aquí, más contenido y luego salto de línea y la cadena sigo escribiendo. Por cierto, si yo lo borro, si yo elimino el fichero pruebas, ¿de acuerdo? Lo borro de cualquier manera y vuelvo a ejecutar el programa, ¿veis? Se ha creado, se ha vuelto a crear. ¿Por qué? Porque yo lo creaba aquí. Cuando intento abrir el fichero en modo escritura y no existe, vemos que lo crea. Ha añadido este contenido, ha escrito esta cadena y luego hemos continuado con este código, es decir, lo hemos abierto en modo adición y hemos añadido estas dos líneas. Total, que si lo abro, aquí lo tenéis nuevamente. Bien, siguiente ejemplo, volvemos a abrir esta vez el fichero frutas.dodo, lo abrimos en modo escritura, como ya existe lo va a machacar, ¿de acuerdo? Ahora mismo el fichero contiene esto, pero como lo vamos a volver a crear, lo vamos a machacar, pero da igual, nuevamente vamos a escribir otra vez lo mismo, así que el efecto va a ser como si no se eliminara, pero que sepáis que lo vuelve a crear. Entonces definimos el objeto lista al que añadimos esta lista manual de 3 cadenas y ahora con el bucle for vamos a recorrer esa lista y en cada iteración ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a escribir, vamos a llamar al método write del objeto filehandling y le vamos a añadir el contenido de la variable línea y vamos a añadir el contrabarra n, es decir, que queremos añadir una línea y saltar a la siguiente, añadir una línea y saltar a la siguiente. Y cuando se termina de generar cuando terminamos el bucle y cerramos el fichero, pues lo que hemos obtenido es esto, ¿veis? El elemento manzana en una línea, la pera en otro, el plátano en otro. No hagáis caso a esto, que esto es, como digo, el siguiente ejemplo que vamos a ver. ¿Veis? Volvemos a abrir el fichero frutas.dodo, esta vez en modo append, en modo adición, almacenamos el file handling en fichero, ahora creamos dos listas nuevas, ¿de acuerdo? Una lista de 2 cadenas y la siguiente lista también de 3 cadenas, pero con el carácter especial salto de línea. Y ahora llamamos al método writeLines, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a escribir la lista entera, la lista 2 en una línea y la lista 3 en la siguiente línea. Y cuando terminemos, cerramos el fichero con el método close. Como os decía, si volvemos a ver el fichero, ¿veis? Aquí se añadió el elemento fresa y el elemento mora, que son de la lista 2. ¿Veis? Los ha añadido, no los ha separado, simplemente los ha añadido. Si hubiéramos querido que hubiera espacio en blanco entre ellos, pues lo tendríamos que haber insertado nosotros. Y luego aquí veis, ha cogido la lista 3, ¿de acuerdo? Y ha añadido los elementos de la lista 3. Como hay un carácter de control de salto de línea, ha saltado, el puntero estaba aquí, os recuerdo, ha saltado de línea, ha añadido piña, después ha saltado de línea y ha añadido lima, y por último ha saltado de línea y ha añadido la cadena aguacate. Y finalmente hemos terminado. Bien, y ya para terminar la sesión de hoy vamos a abrir nuevamente el fichero frutas.dodo, pero esta vez lo vamos a abrir en modo read, en modo lectura. Y lo que haremos será llamar al método readLines, que lo que hace, como os decía, es leer todas las líneas a la vez, generar una lista y esa lista la almacenaremos en el objeto lista 4, de tal manera que si mostramos su contenido por pantalla, veis, aquí lo tenemos. ¿Qué ha hecho? Ha leído la cadena manzana con el salto de línea, luego pera con el salto de línea, plátano con el salto de línea, es decir, todo con saltos de línea hasta llegar finalmente al elemento final del fichero, y aquí ya no ha puesto ningún salto de línea. Y después vamos a recorrer la lista 4 y en cada iteración del bucle, ¿qué hacemos? Pues vamos a mostrar una salida formateada. Queremos mostrar una cadena seguida de un guión y un espacio en blanco, y después el tanto por ciento es decir, la cadena que se va a mostrar. Ahora bien, el formateo, fijaros qué es lo que vamos a hacer. Vamos a mostrar la cadena que leamos en cada iteración, es decir, C, y vamos a mostrar desde el primer elemento hasta el elemento longitud de la cadena -1. En realidad lo que quiere hacer este código es evitar el barra n.
¿Por qué? Porque sabemos que el contrabarra n son los últimos dos caracteres de la cadena. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que ocupe la cadena -1, ¿de acuerdo? Le quitamos un carácter, y como sabemos que esta subcadena va a ir desde 0 hasta esta expresión -1, es decir, como dos caracteres menos, pues el resultado, ¿qué va a ser? Pues que se me van a mostrar las subcadenas, ¿veis? En la primera iteración del bucle, C, ¿qué vale? C valdría manzana contra barra n, pero como yo voy a mostrar la subcadena desde 0 hasta la longitud de la subcadena -2, por decirlo así, pues solo se me muestra manzana, es decir, no se me va a mostrar ni este ni este. Después se escribiría el guión, evitamos el salto automático que provocaría el print, con lo cual el puntero se queda esperando aquí. Siguiente iteración del bucle, C valdría pera contra barra n, lo mismo, mostramos desde 0 hasta la longitud de la cadena -2, guión, el puntero se esperaría aquí. Siguiente iteración del bucle, lo mismo con plátano contra barra n, ¿veis? Así hasta el final. Y fijaros lo que ocurre con el último elemento. Lo he querido dejar así para que veáis. Se podría mejorar la función, pero como ejemplo didáctico lo he dejado así. Bien, como os decía, ¿cómo mejoraríamos el código de la función? Bueno, pues si quiero solucionar este pequeño error, no tendría más que hacer algo como en cada iteración lo que hago es ver que el último elemento de la cadena sea, por ejemplo, en caso de que sea distinto al carácter contra barra n, ¿de acuerdo? Hago esto, ¿de acuerdo? Y en caso contrario, ¿de acuerdo? Lo que mostraría, perdón que me dejo los dos puntos, y en caso contrario lo que mostraría sería esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿veis? En caso de que el último carácter de la cadena que leo en la correspondiente iteración sea distinto al carácter de control salto de línea, perdón, distinto no, igual. En caso de que el último elemento de la cadena sea igual al carácter de control salto de línea, me muestras esto. Y si no, es decir, si lo que estoy leyendo ya no tiene contra barra n al final, entonces ya directamente me muestras la cadena entera. Y por cierto, esto ya no me lo muestres tampoco, el guión ya no hace falta. Así que si ejecuto esto, ¿veis? Ya lo hemos arreglado. Me muestra todos los elementos, quitándome el contra barra n, y finalmente el último elemento me lo muestra, la última cadena me la muestra tal cual. Y ya no me muestra un guión. Bien, y como ya no hay ninguna instrucción más que mostrar, pues el programa termina de forma ordenada, dando el código de salida 0, y como veis no se ha producido ningún warning. Y nada, hasta aquí la sesión de hoy. Hoy ha sido tranquilita comparada con la sesión de ayer de funciones. Así que nada, repasar, estudiad mucho, sed felices y nos vemos mañana. Chao, chao.